Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Ahorita que estabas hablando me llega la imagen de muchas personas que han venido a través de los años y hay gente que nunca en su vida le pasaba por aquí lo de las vidas pasadas y eso, pero que al estar trabajando en su conciencia, en la meditación, como que empiezan a profundizar. Y me ha pasado con varias personas ya que de repente dicen, es que ya empecé a soñar cosas bien raras y que empecé a ver cosas que no veía antes y como que ahora estoy entendiendo más esto y lo otro. Y como que llegan esos pensamientos, o más bien como que siempre han estado ahí, pero como que a veces uno no los ve porque no está en el estado correcto para verlos, pero cuando está como evolucionando uno como que empieza a entrar en eso, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de vida antes de la vida. Sí, lo que pasa es que el problema con nuestra vida actual es que las cosas son con tendencias, lo que en inglés le llamamos trendy, ¿verdad? Esto es trendy. ¿Trendy qué quiere decir? Pues que todo el mundo lo sigue, ¿verdad? Sigue a eso porque todo el mundo lo ve. Pero en la mente de muchísimos millones de personas, el ser algo trendy es verdad. En otras palabras, piensan que eso está bien, que eso es lo correcto. Y entonces las cosas que realmente valen, como las vidas pasadas, ahorita no es nada trendy. Es más, que yo me acuerdo, alguna vez fue trendy a lo mejor por unos días en los años 60, pero muy poquito. Pero no, entonces Lo que no es trendy, la gente no lo sigue y le hace el fuchi, no lo quiere ver porque no tiene tiempo por su propio ruido que trae. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Vida antes de la vida. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo viendo que hay personas que el otro día puse un post hace tiempo acerca de el tema que estamos hablando ahorita de vidas pasadas, ¿verdad? Y mucha gente se le interesada porque yo les decía en eso. Les decía que si no les ha pasado, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que conoces a una persona y sientes como si ya lo hubieras conocido antes, como si no fuera la primera vez, ¿verdad? Como hay una sensación de familiaridad con esa persona, no importa si es porque te cae bien o mal, pero hay una familiaridad, si es coraje o es alguna emoción, pero la sientes que no es nueva, sino que ya ha sucedido. En ese momento no le encuentras razón. ¿No te ha pasado eso? Sí, muchísimas veces. Sí. Y lo curioso te voy a decir ahora que fui a la India hace un año y pico. Una de las cosas que decían es que cuando fui a conocer a un montón de maestros y monjes y bla, bla, pero decían que cuando tú sentías como esa atracción hacia esa persona que decías como que yo ya lo conozco, esa era la persona que le tenías que preguntar que fuera tu maestro, porque decían que eso, indica que tal vez ya tuviste otra vida donde fue tu maestro en esa persona y Total que según si sigues esa emoción o intuición, es más probable que aprendas más y si ese maestro también te acepta, porque tienes que pedirle que te acepte. Pero que si es mutuo es cuando hay una conexión y que puedes aprender más. Sí, parece ser que en la vida nos encontramos con cosas que como que no las tenemos que aprender, sino como que sentimos, a veces ha sentido uno
que las está recordando, ¿verdad? Como que son cosas, pueden ser una cierta emoción, una cierta actitud, un cierto impulso por hacer alguna actividad y dices, pues esto me suena muy familiar. Tal vez no lo razonas, pero lo sientes, te sientes familiarizado con ese impulso que te hace ya sea ir de viaje o te hace abrir un negocio de dulces o te hace trabajar con animales en el zoológico, algo así, como que viene y sientes como que te sientes como pez en el agua, como que es más fácil, ¿verdad? Uh-huh. Sí, a mí me pasó mucho con la meditación y con estas cosas, ¿no? Cuando lees un libro de eso o escuchaste que alguien estaba hablando de eso, como que tu atención se absorbe por esto y como que lo entiendes, te causa, o sea, algo bonito. Y cuando es algo que no es tuyo, como que no existe, como que te lo pueden decir miles de veces y no te cae el 20 porque como que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sí, es como una experiencia entre lo que sería una experiencia familiar y una falta de experiencia. Por ejemplo, meterse a estudiar, por decir en mi caso, electricidad, ¿verdad? Saber electricidad. De eso para mí es un tema que no tiene que ver nada, que no me vienen ni imágenes, no me vienen ni impulsos del pasado que me lleven y que lo sienta yo familiar, sino siento que nunca he estudiado nada de electricidad. Pero hay otras cosas que uno siente, como que es más fácil, se siente uno a gusto haciéndolo, se siente uno en armonía. Y hay otras cosas que uno puede estar haciendo y que dices, no me gusta esto, pero siento que lo tengo que hacer, como que esto ya lo he hecho antes y no lo hice bien y lo tengo que repetir. Tal vez no piensa uno tanto así, pero lo siente. Es un sentimiento de estar en algo que ya estuviste y que aunque te esté causando cierta inconformidad, estás allí y sientes que viene el impulso desde muy, muy atrás. Uh-huh. Así es. Bueno, como estamos celebrando nuestro tercer aniversario. ¿Hoy toca? Hoy toca. Órale. Les voy a leer una historia del libro de enseñanzas de un libro que tú escribiste y que tiene que ver con el tema. Dice, vida antes de la vida. Sin duda que en tantos años de estudio y de entrenamiento intenso han ocurrido experiencias que nunca olvidaré, pero el contacto con vidas anteriores tiene su lugar especial. Cuenta la leyenda que Siddhartha Gautama decidió sentarse bajo la sombra de un árbol y no levantarse hasta haber recordado todas sus experiencias. Por eso cuando le comenté a mi maestro que mi meta era convertirme en un Buda, me dijo, si quieres ser un Buda, debes vivir como un Buda y hacer lo que hizo el Buda. Había yo pasado varias pruebas que una persona normal no se atrevería, así que mi maestro me dio la oportunidad y me entrenó en el contacto de existencias anteriores. Él me daba una indicación y yo la llevaba a cabo. Después me daba otra indicación y yo la llevaba a cabo, etc. Aprendí que una persona por sí misma no podrá recordar una vida anterior a menos que haya alcanzado el nivel evolutivo en el cual se encontraba Siddhartha. Casi todos necesitamos de una persona experta que nos ayude a contactar las existencias anteriores. Esta persona no puede ser cualquiera. Como no puedo hablar de quién fui o dónde estuve, me concretaré mencionando que las cosas cambian de perspectiva. Después de recordar dónde estuvo una persona hace 200 años, la vida se ve diferente. No hay experiencia comparable. Y ahí se termina. Ok. Padre, ¿no? Sí, es que pues Buda, una de las cosas principales que nos enseñó es el hecho de ponerse a recordar sus vidas anteriores, tener la experiencia de poder revivir para sí mismo, no para los demás, lo que había vivido, lo que había hecho bien, lo que había hecho mal. Todo ese tipo de experiencias son las que lo llevaron a lograr la iluminación, porque
porque generalmente nosotros queremos recordar alguna cosa, pero queremos recordar una cosa bonita. Y a veces queremos recordar, se nos viene una cosa mala y esa no la queremos recordar, la queremos bloquear, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces la tapamos, pero por estar tapando esas cosas negativas del pasado, lo que resulta es que nos bloquea nuestro pasado y nos cuesta mucho trabajo, porque hay gente que dice, bueno, y yo, pues si yo viví antes, ¿por qué no puedo recordar nada, verdad? Bueno, esa es una de las razones, es eso, es porque tienes una cantidad de cosas, de recuerdos, de memorias, pero las memorias son positivas y negativas, y porque no quieres recordar lo negativo, pero está de alguna manera conectado con lo positivo. Entonces, cuando tocas algo positivo, hay gente que le dices, recuerda un momento feliz, y empieza a llorar, y dice, no, es que yo fui muy triste en aquella época, bla, bla, bla. Entonces dices, como si se trataba de algo feliz, ¿verdad? Pero le pasa eso porque sus momentos están conectados porque los negativos no los ha querido ver. Entonces les pone, como decir algo, una capa de negrura, de energía negra, entonces no los ve, no los siente, trata de hacerse insensible, y eso le crea una gran muralla que le impide irse hacia atrás a poder recordar quién soy, de dónde vengo, ¿verdad? Esa es una cosa. Y muchas veces la gente, al estar trabajando en esto, hay gente que le hace muy fácil, ¿verdad? Que lo hace, sí, y se acuerda rápidamente y se le vienen muchas cosas padres, tipo Buda. Ajá. Y hay gente que por más que trata y hace y como que no cambia, o sea, no se puede acordar o ve negrura o simplemente, o sea, tal vez puede hasta inventarse cosas porque como no puede ver la realidad, o sea, como que se esfuerza demasiado y ahí ya no, como que ya no le funciona igual, ¿no? Exacto. Hay gente que tiene facilidad. Hace muchos años, eso sucedió en la Ciudad de México, conocí a una persona que se dedicaba a vender. No me acuerdo ni qué productos vendía en algún lugar, pero alguien me lo presentó y me dijo, oye, es que a esta persona le interesa mucho lo de recordar que dice que tú le puedes, tienes algunas técnicas para recordar. Le digo, sí, hay técnicas que he aprendido. Le digo, si quieres un día vienes. No, pues nada más le dije y estaba puestísimo al siguiente día allí tempranito. Y lo curioso es que le digo, a ver, ¿qué quieres recordar? Dice, no, pues yo más que recordar quiero decir los recuerdos que me vienen, porque tengo muchos recuerdos. A ver, empieza. Entonces empezó a hablar y a recordar y a meterse y a callarse y a volver a hablar. Empezó a hablar de cosas tan interesantes que no le habían pasado en esta vida, sino que le habían pasado, que él decía que le habían pasado en otras vidas. Tan interesante, salió ese día volando, como flotando. Se dice que nunca se había sentido tan bien, tan padre, porque le cambió completamente su punto de vista, ¿verdad? Al tener la idea de que había vivido antes, pues cambia el punto de vista. Ya no tienes el mismo miedo a la muerte, ya no tienes el mismo cuidado con el cuerpo, ya cambias tu manera de planear. Ya no planeas para, ¿qué voy a hacer cuando me retire?, ¿verdad? Sino planeas, ¿qué voy a hacer en 100 años, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a estar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces generalmente te pondrías una meta más a mucho tiempo hacia adelante, una meta más importante para ti, y lograrías otro tipo de cosas. Cambia la actitud al cambiar el concepto, al tener cierta certeza de que hemos vivido antes. Uh-huh. Y para las personas que todavía no creen en eso, o sea, ¿habrá forma de cómo convencerlas? ¿O crees que eso es algo que la misma persona tiene que tener como esa espinita para poder entrar en esto? Yo creo que no hay que convencer a nadie. Yo creo que todos tienen derecho a unos a creer y otros a no creer. Los que no creen, pues generalmente aún así una persona me dice, no, es que yo no creo en eso. Le digo, qué padre, adiós, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué gastar energía en tratar de convencer a alguien? Si de hecho lo único que nos sirve a nosotros es nuestra observación de las cosas. Y si alguien nos tiene que convencer, nos tiene que vender una idea,
ya no va a ser una idea que nos llega por sí misma. Y casi siempre las gentes que han descubierto acerca de las vidas pasadas, la mayoría, no les han vendido la idea, no se las han forzado, sino les ha llegado solita, ¿verdad? Y eso es lo padre cuando uno tiene el libre albedrío, o sea, la manera de la libertad de decidir lo que debe de uno de escoger, lo que debe uno de pensar, lo que debe uno de sentir, es cuando puede llegar ese conocimiento, porque la mente es muy enredada y tiene muchos trucos, y a veces cuando forzamos algo, es lo que pasa con la educación. Cuando a alguien le forzan a aprender algo, se le olvida, no lo aprende bien, ¿verdad? Es mucha energía desgastada. Entonces lo mejor es que solito vaya. Yo pienso que es parte de su karma el que una persona no capte, o que no esté de acuerdo, o que no sea real una vida pasada. Quiere decir que todavía no está en su camino, todavía no le toca tiempo, tiene que avanzar. A lo mejor se va a llevar unos años, o se va a llevar muchos años, no sé cuánto tiempo, hasta que llegue un día que se dé cuenta y diga, ahora entiendo, ¿verdad? Pero tiene que llegar. No hay que gastar energía en convencer a nadie. Muy bien. Ahorita que estabas hablando me llega la imagen de muchas personas que han venido a través de los años, y hay gente que nunca en su vida le pasaba por aquí lo de las vidas pasadas y eso, pero que al estar trabajando en su conciencia, en la meditación, como que empiezan a profundizar. Y sí, me ha pasado con varias personas ya que de repente dicen, es que ya empecé a soñar cosas bien raras, y que empecé a ver cosas que no veía antes, y como que ahora estoy entendiendo más esto y lo otro, y como que llegan esos pensamientos, o más bien como que siempre han estado ahí, pero como que a veces uno no los ve porque no está en el estado correcto para verlos, pero cuando está como evolucionando uno, como que empieza a entrar en eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos lo que en inglés le llaman noise, ruido. Está ese concepto no es nuevo, pero ahora es más popular que antes, el concepto del ruido cerebral, el concepto del ruido biológico. O sea, ¿a qué le llaman ruido? Le llaman ruido a una especie de desarmonía que hay en nuestras partes como seres humanos, ¿verdad? Entonces, lo que dicen es que ese ruido, esa falta de coordinación, de sincronización, hace que nos pasen muchas cosas, nos enfermemos, no pongamos atención, nos sintamos mal, no podamos aprender algo porque no nos podemos concentrar, vivimos con mucho estrés, etc. Entonces, actualmente el ruido tenemos que controlarlo, disminuirlo para poder llegar a aumentar nuestra conciencia, nuestra atención. Ahora voy a poner un ejemplo que a algunos les va a sonar jalados, pero esto sucedió. El cuate todavía vive, es bueno, no sé si es americano o es europeo, pero vive en Estados Unidos. Es un cuate que estaba casi ciego. O sea, la vista normal es 20-20, ¿no? Se considera. Cuando vas y te ponen 20-20, no necesitas lentes, no necesitas nada, estás bien. Pero tenía 20-700, ¿verdad? Entonces imagínate. Entonces no veía y le dolían los ojos y le dolía esto y le dolía lo otro. Ok, lo que voy a decir con esto es que alguien le dijo que tenía, en otras palabras, le dijo que había mucho ruido en su cuerpo, que tenía que quitarlo, y él no entendía del ruido y le dijo, bueno, estrés, hombre. Llámale estrés, ¿verdad? Entonces ya estrés, sí lo entiendo. Bueno, total que lo puso, le recomendó que dedicara horas diarias, ¿verdad? El primero fue un practicante de budismo, ¿verdad? Y le dijo, creo que se apellidaba Ripoche, o no sé, era conocido ese monje de budismo. Entonces él hacía unos ejercicios que fueron desarrollados por un doctor hace 100 años y que curiosamente coincidieron con este monje, ¿verdad? Le puso a hacer y él descubrió que esos ejercicios ya existían. Pero era muy fácil, eran ejercicios de estar imaginándose un cielo azul marino, ¿verdad? Era básicamente uno de los ejercicios, y así eran otros de jalados y de simples.
Total que empezó a disminuir el ruido en su organismo y en su cerebro, y al ir disminuyendo se hizo un examen después, 3 meses después, algo así, o 2 meses, de hacer estos ejercicios 2, 3 horas diarias. Y ¿por qué las hacía tanto tiempo? Pues porque, ¿qué hace alguien que está ciego, verdad? Pues tiene tiempo, ni modo que ande manejando un automóvil, ¿verdad? Ujú. Entonces, él lo hizo y su vista ya manejando ya estaba 20/70. O sea, y luego 20/50. O sea, estaba mejorando, ¿verdad? Y luego hizo otras cosas, pero lo curioso que él descubrió, ahora ya ve normal con lentes. O sea, sí necesita lentes, pero porque ya le habían hecho operaciones en los ojos antes de quitarle no sé qué, la córnea o no sé qué se quitan actualmente, el hígado Del ojo. de los ojos. Y entonces, al quitárselo, usa lentes, pero ve bien, ve como normal, 20/20, ¿verdad? Ve normal. Entonces, él dice en sí que la razón por la que ve es eso, es que quitó el ruido, que su organismo, él le llama el sistema nervioso, dice mi sistema nervioso, al yo darle al quitarle ese ruido y ese estrés, ¿verdad? Que él le llamaba, al disminuirlo, con los ejercicios de ver azul marino, se relajaba tanto que dejaba que su sistema nervioso se reajustara. Y dice que el reajuste del sistema nervioso hizo que su vista mejorara. ¿Te fijas? O sea, no está hablando él de que los ojos se los masajeaba o algo, sino todo el cuerpo. Al hacer un cambio en el cuerpo, sus ojos su vista mejoró. Entonces, ¿a qué viene esto? ¿Quién sabe? Pero viene eso es con relación a las vidas pasadas, de que por eso nosotros no vemos las vidas pasadas, no vemos por tanto ruido que llevamos, ¿verdad? Si estuviéramos en una caverna o en una casa de campo donde todo hay tranquilidad por varias semanas, mucho tiempo, sin alcohol, ni música, ni internet, ni nada de eso, llegaría un momento que a lo mejor podríamos más fácilmente descubrir quiénes hemos sido antes. ¿Ves la diferencia? Qué curioso, ¿no? Ujú. Así es. Pero eso es algo que ahora en día, o sea, lo veo más difícil porque la mayoría de la gente está trabajando y creando ese ruido, ¿no? Constantemente. Entonces, un momento de tranquilidad es muy raro, ves, encontrar a alguien que pueda hacer eso. Y otra es porque también como que no se promueve mucho los beneficios de recordar las vidas pasadas, y como que la mayoría de la gente no siente que es necesario y vive en el presente, pero a veces si uno recuerda sus vidas pasadas en ciertas cosas, como que puedes mejorar tu vida en el presente, ¿no? O sea, como hemos hablado de si, por ejemplo, alguien lo que quiere es ser pianista y se acuerda en una vida donde fue pianista, puede recuperar esa habilidad de tocar el piano, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema con nuestra vida actual es que las cosas son con tendencias, lo que en inglés le llamamos trendy, ¿verdad? Uh-huh. Esto es trendy. ¿Trendy qué quiere decir? Pues que todo el mundo lo sigue, ¿verdad? Uh-huh. Sigue a eso porque todo el mundo lo ve. Pero en la mente de muchísimos millones de personas, el ser algo trendy es verdad. En otras palabras, piensan que eso está bien, que eso es lo correcto. Y entonces las cosas que realmente valen, como las vidas pasadas, ahorita no es nada trendy. Es más, que yo me acuerdo, alguna vez fue trendy, a lo mejor por unos días en los años 60, pero muy poquito. Pero no. Entonces, lo que no es trendy, la gente no lo sigue y le hace el fuchi, no lo quiere ver, porque no tiene tiempo, por su propio ruido que trae. Y ese ruido no le deja ver. Entonces, el ruido lo único que le deja ver es lo que le ponen enfrente por 2 o 3 segundos, y entonces decide si lo va a seguir viendo, ¿verdad? Esos 2 o 3 segundos le llaman la atención, lo ve un poquito más. Si no, lo deja de ver. Entonces ya no es de qué nos conviene, qué es lo bueno, qué es lo malo, sino es
¿Qué es trendy? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la tendencia social el día de hoy? Y eso nos evita y nos mete en más ruido. Y por eso un maestro, estaba viendo un video, lo vi un minuto nada más, ni siquiera era video para mí, sino se lo habían mandado a mi esposa. Y escuché que era un maestro de la Universidad en México que decía que las actuales generaciones tienen 7 puntos menos de inteligencia, fíjate. Wow. Y que sí, que nunca había pasado eso en la historia, que antes cada generación tenían más puntos de inteligencia y que ahora están bajando, y por eso se nota en que ya no, las nuevas generaciones tienen problemas para expresarse, ¿verdad? Para opinar, para escoger, para decidir, sino ya es nada más, yo al leer, al escuchar eso de ese video, dije, pues es la onda, es de trendy, ¿verdad? La tendencia nada más se ve, y cada vez va a ser, nos ponen las cosas y nada más, pues agarro esto. ¿Por qué? Porque es muy bueno. ¿Cómo sabes que es bueno? Pues es trendy, ¿no? Se fue viral, es viral, ¿verdad? Sí. Todo el mundo lo está viendo. Uh-huh. Así es. Entonces, vidas pasadas, pues yo creo que qué bueno que algunas personas estén interesadas en escuchar este podcast que estamos viendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo estoy muy pesimista en el tema. Soy pesimista en el sentido de que pienso que muy poca gente le interesa actualmente ver de su pasado. Les interesa más bien, no saben ni lo que les interesa porque su interés está en el presente. Hay tanto ruido, ¿verdad? Terminando el podcast van a ver, ¿y ahora qué hago? Y a la media hora a lo mejor se nos olvida el podcast y nos metemos en otro rollo porque la mente está realmente saturada de cosas. Uh-huh. Y para poder recordarse a uno mismo, uh-huh, como que es casi esencial el quitar ese ruido, ¿no? Porque si no, te pierdes y al rato vamos a ser todos como robots, ¿no? Y que nada más estamos haciendo las cosas sin pensar, ya no sabemos quién somos realmente y como que va a ser lo opuesto a un Buda, ¿no? Claro, sí, por eso como que de una manera hay que refugiarnos. Ya es muy difícil hacerle como Buda, ponerse a meditar sentadito debajo de la sombra de un árbol, ¿verdad? Porque ya casi ni árboles hay para empezar. Y si te pones cerca de un árbol, hay camiones y te van a aventar su basura que van cayendo, ¿verdad? Camiones, automóviles, ruido, todo, pues cuáles vidas pasadas, ¿verdad? Cuáles no me dejan recordar nada. Entonces, por eso cuando más necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos guíe, alguien nos lleve. Yo veo, nosotros lo vemos con personas que llegan y dicen, ay, qué bien me siento, qué bien salí. Pues sí, porque ese ruidote lo interrumpimos un rato, ¿verdad? Mientras uh-huh, están acá. Entonces, eso es muy importante. Ojalá la gente se tomara la molestia y la disciplina de dedicarse un tiempo a sí mismos, ¿verdad? Porque ya nadie se dedica tiempo, ya todo es ser parte de la muchedumbre, del ruido, del tráfico, el internet, de todo, es dificilísimo. Y eso, pues las vidas pasadas, ¿cuáles vidas pasadas, verdad? Ahorita me acordaste, por eso me dio mucha risa, porque cuando estuve en el lugar donde se supone que Buda se iluminó, ajá, abajo de un árbol, vas y es un lugar que está llenísimo de gente y fui con una familia que es muy budista, ¿no? Entonces nos sentamos ahí como 3 horas meditando en el piso, o sea, uh-huh, durísimo. Pero estás meditando y de repente te pasa un perro y se te sube en los pies, o de repente, oyes gente llorando, así como si fuera la gran cosa, ¿no? Pero realmente no hay silencio, está uh-huh, tan repleto de gente y piensan que al estar ahí ya con eso se van a mejorar y todo, pero realmente, se necesita como que esa paz que dices tú, que uno como que lo tiene que forzar a que se haga, ¿no? Porque si no, no sucede. Sí, ahí te va un negocio ahorita que se me ocurrió. En los 70s, 80s no existía el negocio del agua,
de las botellas de agua. Entonces pensaban que era ridículo, como una botella de vender agua, si el agua es gratis donde quiera. Y ahorita ya ves el agua embotellada, ese gran negocio de billones de dólares. Aunque el futuro, que ahora el buen negocio, regalar silencio. Imagínate. Silencio embotellado, se lo damos, se lo llevamos, ¿verdad? Eso puede hacerse uno millonario con eso, porque ya no hay silencio en ningún lado, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Ok, pues ojalá que haya gente que le interese. Aquí tenemos mucho silencio, el que guste. Y sí, esto te cambia tu vida completamente, o sea, porque como dices tú, dejas de planear para esta nada más, sino que puedes ver más allá de tus narices y darte cuenta que no nomás eres un cuerpo y que tienes más que esta vida, o sea, que puedes hacer mucho más y puedes también sacarle más provecho a tu pasado, a tus experiencias, a lo que has sido y ser mucho más también, porque es como que reencontrarse a sí mismo, es como trabajar en evolucionar más como ser espiritual y no tanto como un cuerpo, sino que hagas que tu mente, o sea, por eso me acuerdo mucho de la película de Groundhog Day, El Día de la Marmota, de cómo, o sea, al principio el personaje principal, que es Bill Murray, está buscando la manera de hacer mucho dinero. Después anda queriéndose meter con todas las del pueblo y cuando todo eso ya no le causa emoción, porque al siguiente día vuelve otra vez a amanecer como si nada, se da cuenta que lo que sí puede pasar de un día para otro es el conocimiento. Entonces empieza a aprender, empieza a tocar el piano, empieza a aprender poesía y un montón de cosas y es cuando la vida le cambia después, ¿no? Exacto, sí, es importante. Hay que dejar un espacio para uno. Hay que entender esa onda del ruido y la onda del silencio. Lo que quiero decir con otras palabras es que la mente crea problemas, pero la mente es capaz de resolver todos los problemas causados por la mente. Entonces, todo lo que tenemos y que hemos pensado se puede resolver. El problema es que no le damos chance a nuestra mente porque la mantenemos ocupada con los gritos, con los movimientos, con el tráfico, con todo ese rollo que hay, todo ese ruido que hay y que está por dentro y por fuera ese ruido. Entonces, necesitamos esa paz, esa tranquilidad, ese silencio. Y ese silencio se puede lograr aquí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Algunas últimas palabras? ¿La moraleja del día? Pues a los que quieran hacer sus pedidos de silencio, que nos avisen para empezar la fábrica. Sale, vale. Gracias. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Gracias a todos los que nos han estado escuchando por estos últimos 3 años. Se los agradecemos bastante. Feliz aniversario. Y a de celebrarlo con silencio. Y nos vemos el próximo martes a las 9. Okay, chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.